El sol brillaba con intensidad aquella mañana, derramando sus rayos sobre las calles bulliciosas de la Ciudad de México. Ricardo Oliveira, como de costumbre, manejaba su motocicleta a través del tráfico, moviéndose con la destreza de alguien que confiaba plenamente en su habilidad. Amaba esa sensación de libertad, el rugido del motor bajo su control y el viento golpeando su rostro. Para él, esos momentos eran casi terapéuticos, una pausa entre la rutina del trabajo y las responsabilidades. Aquella mañana no había nada extraordinario en sus planes, se dirigía a encontrarse con unos amigos en un café. Pero, sin saberlo, la vida estaba a punto de darle un giro que lo cambiaría todo. Mientras avanzaba por una avenida concurrida, su mente divagaba en cosas triviales. ¿Habría tráfico de regreso? ¿Alcanzaría a lavar la moto ese fin de semana? Sin embargo, al llegar a un cruce, un auto negro se aproximaba desde un costado. El conductor parecía distraído, con los ojos fijos en el celular que sostenía en una mano. El semáforo estaba en amarillo, y Ricardo pensó que podía pasar sin problemas. Siempre lo hacía. Pero no fue así. El sonido de los neumáticos derrapando y el impacto metálico rompieron la tranquilidad de la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, Ricardo fue lanzado de su motocicleta. Todo ocurrió demasiado rápido, un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras rodaba sobre el asfalto. Después, oscuridad. Cuando Ricardo abrió los ojos, se encontró rodeado por un blanco cegador. El olor a desinfectante y el suave pitido de las máquinas a su alrededor confirmaron lo que ya temía: estaba en un hospital. Su cabeza pesaba como si estuviera hecha de plomo, y su cuerpo parecía no responderle. Trató de mover los dedos, luego los brazos, pero cada pequeño movimiento le provocaba un dolor insoportable. «¿Dónde estoy?», murmuró, con una voz apenas audible. Una figura familiar apareció a su lado, Felipe, su hermano mayor, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto llorar. Estaba sentado junto a la cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, como si buscara las palabras adecuadas para lo que estaba por venir. «Felipe», dijo Ricardo, esforzándose por enfocar la vista. Felipe levantó la cabeza de golpe, sorprendido de escuchar su voz. «Ricardo, ¿estás despierto?», dijo con un suspiro de alivio. «Gracias a Dios». Ricardo intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la espalda lo obligó a detenerse. Su respiración se aceleró al darse cuenta de que algo no estaba bien. Había una incomodidad extraña en su cuerpo, una ausencia que no podía explicar. «¿Qué me pasó?», preguntó, con el corazón palpitando rápidamente. Felipe dudó, evitando mirarlo a los ojos. Su silencio hizo que el miedo de Ricardo creciera. «Tuviste un accidente, Ricardo. Un auto pasó el alto y te golpeó. Fue muy grave». Felipe tragó saliva, luchando por mantener la compostura. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero... ¿Pero qué? Ricardo forzó su voz, lleno de angustia. Felipe finalmente lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tuvieron que amputarte la pierna derecha. Por debajo de la rodilla». El impacto de esas palabras fue como si el mundo de Ricardo se desmoronara en un instante. Su mente se llenó de preguntas: ¿cómo podría vivir así? ¿Qué iba a hacer de él? Pero, más que nada, sintió una rabia descomunal. No solo hacia el conductor que había provocado el accidente, sino también hacia sí mismo, hacia la moto, hacia todo lo que lo había llevado a ese momento. Los días siguientes en el hospital fueron una pesadilla. Ricardo apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para expresar su frustración o su dolor. Las enfermeras entraban y salían, revisando los monitores y ajustando medicamentos, pero él apenas las notaba. Todo parecía un borrón, como si estuviera atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. Felipe lo visitaba todos los días, pero sus conversaciones eran tensas. Ricardo lo culpaba, en parte, por lo sucedido. Después de todo, era su moto la que había estado manejando aquel día. «¿Sabías que esa moto era peligrosa?», le gritó una tarde,
con lágrimas de rabia en los ojos. «¿Y tú no sabías que tenías que tener más cuidado?», respondió Felipe, tratando de mantenerse calmado, aunque era evidente que también cargaba con la culpa. «Si pudiera regresar el tiempo, te habría quitado las llaves. Pero no puedo, Ricardo». Ese intercambio dejó a ambos en silencio. La habitación se llenó de un peso insoportable, una mezcla de culpa, dolor y resentimiento. La vida de Ricardo parecía haberse detenido por completo hasta que, un día, apareció una nueva figura en su cuarto de hospital. Era Ana Costa, su fisioterapeuta. Una mujer de unos 30 años, con cabello castaño recogido en una coleta y un aire de determinación que parecía impregnar el ambiente. «Hola, Ricardo», dijo con una sonrisa amable, pero firme. «Soy Ana, tu fisioterapeuta. Estoy aquí para ayudarte a que recuperes tu vida». Ricardo apenas levantó la vista. No tenía interés en escuchar lo que ella tuviera que decir. Pero Ana no se dejó intimidar por su actitud. «Sé que todo esto es difícil. Y tienes todo el derecho de sentirte así. Pero también sé que dentro de ti hay alguien que quiere seguir adelante, aunque ahora no lo veas». Sus palabras parecían rebotar en las paredes del cuarto, pero, en el fondo, Ricardo no podía evitar escucharlas. Había algo en la forma en que Ana hablaba, una mezcla de empatía y determinación, que lo hizo dudar, aunque solo por un momento. Antes de salir, Ana se detuvo en la puerta y miró a Ricardo una última vez. «Cuando estés listo, te ayudaré a dar el primer paso». Literal y figurativamente. Esa noche, Ricardo permaneció despierto, mirando al techo. Su mente se llenó de preguntas, de recuerdos y de un temor abrumador. Pero, por primera vez desde el accidente, también sintió una chispa de curiosidad. ¿Podría realmente haber un camino hacia adelante? A la mañana siguiente, Ana regresa con una propuesta, que Ricardo intente usar una prótesis como parte de una sesión experimental. Aunque lleno de dudas y miedo, Ricardo debe decidir si está dispuesto a intentarlo o si seguirá atrapado en su dolor. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de la habitación del hospital, pero Ricardo apenas la notaba. Para él, el tiempo parecía haberse detenido. No sabía si era lunes, martes o cualquier otro día de la semana. Todo lo que sentía era un profundo vacío y una tristeza que lo consumía lentamente. Cada vez que miraba hacia abajo y veía la cama vacía donde antes estaría su pierna, una oleada de rabia y frustración lo inundaba. El silencio en la habitación era opresivo, roto solo por el pitido monótono de las máquinas de monitoreo. Felipe seguía visitándolo con regularidad, aunque sus conversaciones eran cada vez más breves y tensas. Ricardo no tenía fuerzas para hablar, y Felipe, cargado de culpa, parecía no saber qué decir para aliviar el dolor de su hermano. Una tarde, mientras el ruido del hospital continuaba como un eco distante, Ana Costa entró nuevamente a la habitación de Ricardo. Su andar era seguro, pero no invasivo, y su rostro transmitía una mezcla de profesionalismo y compasión. Llevaba consigo un cuaderno y un par de papeles bajo el brazo, los cuales colocó cuidadosamente sobre la mesita junto a la cama. «Buenas tardes, Ricardo», dijo con una sonrisa tranquila. «¿Cómo te sientes hoy?». Ricardo no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, fingiendo no escucharla. Ana suspiró levemente, pero no se dejó intimidar. Había tratado con pacientes que, como Ricardo, estaban atrapados en un abismo de dolor y desesperación. Sabía que la clave era la paciencia. «Sé que no quieres hablar, y está bien. Pero voy a quedarme aquí un momento, si no te molesta. Quiero contarte algo». Ricardo no reaccionó, pero Ana continuó. «Hace un par de años, trabajé con un joven llamado Luis. Tenía 19 años cuando perdió ambas piernas en un accidente de auto. Al principio, estaba igual que tú, enojado, frustrado, convencido de que su vida había terminado». Hizo una pausa, observando de reojo a Ricardo para ver si sus palabras lograban alcanzarlo. «¿Y qué pasó con él?», murmuró Ricardo, casi a regañadientes, sin voltear a verla. Ana sonrió.
sabía que ese pequeño comentario era un avance. Decidió dar el primer paso, aunque estaba aterrorizado. Comenzamos con pequeños ejercicios de fisioterapia, y después probó prótesis. Hoy es un atleta paralímpico. Corre maratones, nada, su vida no terminó. Solo tomó un camino diferente. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Yo no soy ningún atleta. Ni siquiera quiero levantarme de esta cama. Ana se inclinó un poco hacia él, pero manteniendo su tono calmado. Tiene todo que ver contigo, Ricardo. Porque tú también tienes una elección. Puedes quedarte aquí, atrapado en tu dolor, o puedes encontrar una nueva forma de vivir. No tiene que ser fácil, y no tiene que ser inmediato. Pero puedes hacerlo. Sus palabras resonaron en el aire, pero Ricardo se quedó en silencio. Ana sabía que no podía forzarlo. Así que, después de unos momentos, se levantó. Voy a volver mañana. Tal vez entonces estés listo para intentarlo. Y si no, seguiré viniendo. Porque sé que, en el fondo, quieres más que solo quedarte aquí. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Las palabras de Ana seguían repitiéndose en su cabeza. Puedes quedarte aquí, o encontrar una nueva forma de vivir. Pero la idea de intentar algo nuevo le aterraba. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si se caía? ¿Si no podía volver a ser quien era antes? Sus pensamientos se entremezclaban con recuerdos de su vida antes del accidente. Los paseos en moto, las tardes jugando fútbol con sus amigos, las reuniones familiares donde siempre era el centro de atención con sus bromas y risas. Todo eso ahora parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Una vida que había perdido para siempre. En medio de la noche, escuchó un ruido en la puerta. Era Felipe, que entraba con pasos cautelosos, sosteniendo un vaso de café. Pensando que Ricardo estaba dormido, se sentó en la silla junto a la cama y dejó escapar un suspiro pesado. Lo siento tanto, hermano, murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo ayudarte. Ricardo abrió los ojos lentamente y miró a Felipe. Había algo en su rostro, una mezcla de cansancio y arrepentimiento, que lo hizo sentir una punzada de compasión. Pero no dijo nada. Simplemente volvió a cerrar los ojos, fingiendo estar dormido. A la mañana siguiente, Ana regresó, como había prometido. Esta vez, traía consigo algo diferente, una prótesis básica y un par de barras paralelas móviles para entrenamiento. Ricardo la miró con incredulidad mientras colocaba los objetos frente a él. ¿Qué es todo esto?, preguntó, cruzando los brazos con escepticismo. Es para que lo intentes, respondió Ana, sonriendo. No tienes que hacerlo hoy, ni mañana. Pero quiero que sepas que está aquí para cuando estés listo. Ricardo negó con la cabeza, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. No entiendes. No puedo hacerlo. Nunca seré el mismo. Es cierto, nunca serás el mismo, dijo Ana, con una honestidad que lo tomó por sorpresa. Pero eso no significa que no puedas ser alguien increíble. Mira, Ricardo, no te estoy pidiendo que corras un maratón mañana. Solo te estoy pidiendo que te levantes. Un paso a la vez. Las palabras de Ana se quedaron en el aire. Ricardo miró la prótesis con mezcla de miedo y curiosidad. Por primera vez, permitió que un destello de esperanza entrara en su corazón, aunque fuera muy tenue. Ricardo, después de mucho debate interno, decide probar la prótesis. Aunque los primeros intentos son torpes y llenos de frustración, algo dentro de él comienza a cambiar. La chispa de la posibilidad empieza a encenderse. La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que se colaba por la ventana del hospital. Ricardo estaba despierto desde hacía horas, mirando el techo sin realmente ver nada. La prótesis seguía en el mismo lugar donde Ana la había dejado el día anterior, colocada con cuidado sobre una mesa junto a la cama.
Cada vez que sus ojos se posaban sobre ella, sentía una mezcla de miedo y curiosidad que lo paralizaba. Por un lado, algo dentro de él deseaba intentar usarla. ¿Qué tenía que perder? Pero, por otro lado, la idea de fracasar, de no poder siquiera ponerse de pie, lo aterrorizaba. Ricardo nunca había sido alguien que aceptara la derrota fácilmente, y ahora parecía que la vida le estaba exigiendo más fuerza de la que pensaba tener. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Unos segundos después, Ana apareció en la puerta, con la misma energía tranquila y determinada de siempre. Llevaba un portapapeles en una mano y una botella de agua en la otra. «Buenos días, Ricardo», dijo con una sonrisa ligera. «¿Cómo amaneciste?» Ricardo se encogió de hombros, sin ganas de responder. Ana no se dejó desanimar y avanzó hasta la mesa donde estaba la prótesis. La miró como si fuera una vieja amiga. «¿Sabes? Esta prótesis representa más que un simple objeto. Es una herramienta, pero también es un símbolo. Para muchas personas, es el inicio de una nueva etapa. Y para ti, podría ser lo mismo». Ricardo la observó con escepticismo. «¿Y qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si me caigo, si no soy lo suficientemente fuerte?» Ana se sentó en la silla junto a la cama, apoyando los brazos en sus rodillas para estar más cerca de él. «Caerte no es el problema, Ricardo. Lo importante es levantarte. Nadie espera que lo hagas perfectamente desde el principio. De hecho, te diré algo, todos los que han usado una prótesis por primera vez se han caído. Es parte del proceso». Ricardo dejó escapar un suspiro profundo. Sus palabras tenían sentido, pero eso no hacía que fuera menos aterrador. Después de unos minutos de silencio, Ana se levantó. «Mira, no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí para ayudarte. Si estás dispuesto, podemos intentarlo ahora mismo. Solo un pequeño paso, nada más». Ricardo dudó, mirando de nuevo la prótesis. Finalmente, asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Está bien. Pero no prometo nada». Ana sonrió ampliamente, como si hubiera ganado una pequeña batalla. «Eso es todo lo que necesito. Vamos a empezar». Con movimientos cuidadosos, Ana ayudó a Ricardo a sentarse en el borde de la cama. La transición no fue fácil, su cuerpo aún se sentía débil, y cada movimiento parecía un esfuerzo monumental. Ana ajustó las barras paralelas portátiles frente a él y colocó la prótesis al alcance de sus manos. «Primero, vamos a ponértela. Esto puede sentirse extraño al principio, pero es normal. Si sientes algún dolor o incomodidad, me avisas de inmediato, ¿de acuerdo?» Ricardo asintió en silencio mientras Ana le explicaba cada paso del proceso. El material de la prótesis era frío al tacto, y cuando finalmente estuvo en su lugar, la sensación era completamente nueva. Pesada, rígida, como si no perteneciera a su cuerpo. «Ahora, quiero que te sostengas de las barras y trates de ponerte de pie. No tienes que preocuparte por caer, yo estoy aquí, y las barras también te sostendrán». Ricardo tomó aire profundamente y colocó sus manos sobre las barras. Sus brazos temblaban ligeramente mientras hacía fuerza para levantar su cuerpo. La pierna izquierda soportaba la mayor parte del peso, pero con esfuerzo, logró que la prótesis hiciera contacto con el suelo. El primer intento fue torpe. Apenas estuvo de pie por unos segundos antes de que su equilibrio fallara. Pero Ana lo sostuvo con rapidez, evitando que se cayera. «Muy bien. Ese fue un excelente primer intento», dijo con entusiasmo. «Lo importante es que lo intentaste. Vamos a hacerlo otra vez». El segundo intento fue un poco mejor, y el tercero aún más. Aunque cada paso requería un esfuerzo gigantesco, Ricardo comenzó a sentir algo que no había experimentado desde el accidente, una chispa de esperanza. Ana lo animaba constantemente, celebrando cada pequeño logro como si fuera un gran avance. «Ricardo, mira lo que estás haciendo.
Hace una semana pensabas que no podrías ni intentarlo, y aquí estás, de pie por ti mismo. Eso es impresionante. Ricardo, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Aún había un largo camino por recorrer, pero este momento, este pequeño triunfo, era un recordatorio de que todavía había algo por lo que luchar. Al final de la sesión, Ricardo estaba exhausto, pero también extrañamente satisfecho. Ana lo ayudó a volver a la cama y le ofreció una botella de agua. Hiciste un trabajo increíble hoy. Estoy muy orgullosa de ti. Ricardo bebió un sorbo de agua y luego miró a Ana. ¿Crees que realmente puedo hacerlo, llegar a caminar otra vez, como antes? Ana se inclinó un poco hacia él, mirándolo directamente a los ojos. No creo que puedas. Estoy completamente segura de que puedes. Pero recuerda, esto no es solo físico. Es mental. Si tú crees que puedes, entonces lo lograrás. Sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Ricardo mientras Ana se despedía y salía de la habitación. Esa noche, mientras miraba el techo una vez más, algo dentro de él había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero por primera vez desde el accidente, se permitió imaginar un futuro diferente. Ricardo decide comprometerse con la fisioterapia, pero su progreso comienza a generar tensión con Felipe, quien no entiende completamente por qué su hermano está tan enfocado en algo que parece tan difícil. La relación entre los dos se pone a prueba, obligándolos a enfrentar emociones no resueltas sobre el accidente. El aire de la mañana estaba fresco cuando Ricardo llegó al centro de rehabilitación por primera vez. Aún caminaba con dificultad, usando las barras paralelas y la prótesis que Ana le había ayudado a ajustar. Cada paso era un desafío, pero uno que estaba dispuesto a enfrentar. Este lugar no era un hospital, era un espacio lleno de energía, un gimnasio adaptado con barras, pesas y equipo especializado. También estaba lleno de personas como él, cada una con su propia historia, enfrentando sus propias batallas. Ana caminaba a su lado, alentándolo con palabras de apoyo. Hoy no se trata de ser el mejor ni de superar a nadie más. Solo se trata de ti, Ricardo. De dar lo mejor que puedas. Al entrar, Ricardo sintió todas las miradas sobre él. Había otros pacientes en sesiones de fisioterapia y atletas paralímpicos entrenando. Algunos usaban prótesis, otros estaban en sillas de ruedas, pero todos parecían compartir algo en común, una determinación que casi se podía palpar en el aire. Mientras Ricardo observaba el ambiente, una voz animada lo sorprendió. «Hey, nuevo, es tu primer día», dijo un joven de cabello corto y sonrisa amplia, que se acercó caminando con una prótesis en la pierna derecha. Su energía era contagiosa. «Sí, algo así», respondió Ricardo, algo incómodo. No estaba acostumbrado a tanta atención. «Soy Lucas», dijo el joven, extendiendo su mano. «Bienvenido al club. Te voy a decir algo, este lugar puede parecer intimidante al principio, pero aquí vas a encontrar mucho más que un gimnasio. Vas a encontrar fuerza, hermano. Fuerza que ni sabías que tenías». Ricardo estrechó su mano, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. Ana intervino, sonriendo. «Lucas es uno de los mejores aquí. También es una especie de motivador profesional, por si no lo notaste». Lucas se rió, despreocupado. «Me gusta ayudar a los nuevos. Todos estuvimos ahí alguna vez». La primera sesión fue un reto mayor de lo que Ricardo había anticipado. Ana lo llevó a una estación con barras paralelas donde podría practicar caminar con la prótesis sin el apoyo de las muletas. Cada paso requería un esfuerzo monumental, no solo físico, sino mental. Su cuerpo estaba aprendiendo a moverse de una manera completamente nueva, y el proceso era agotador. «Eso es, Ricardo», dijo Ana mientras lo guiaba. «Un paso a la vez. No te preocupes si no es perfecto». Pero para Ricardo, no era suficiente. Cada vez que perdía el equilibrio o tropezaba, la frustración crecía. En un momento, después de casi caer,
golpeó una de las barras con el puño, dejando escapar un grito de desesperación. «Esto es inútil, nunca voy a caminar como antes», exclamó, su voz resonando en el gimnasio. Ana se acercó con calma, colocando una mano en su hombro. «Ricardo, nadie espera que lo hagas como antes. Este es un camino nuevo, con nuevos desafíos. Pero si sigues avanzando, un paso a la vez, llegarás más lejos de lo que imaginas». Ricardo respiró profundamente, intentando calmarse. Miró a Ana, y aunque su mente aún estaba llena de dudas, decidió seguir intentándolo. Después de la sesión, mientras Ricardo se sentaba en un banco para descansar, Lucas se le acercó de nuevo. «Duro, ¿verdad? Al principio siempre lo es». «¿Y cómo lo superaste tú?», preguntó Ricardo, con un tono que oscilaba entre curiosidad y escepticismo. Lucas se sentó junto a él, apoyando los codos en las rodillas. «La verdad, no fue fácil. Perdí mi pierna en un accidente hace 3 años. Al principio, pensé que mi vida había terminado. Pero luego decidí que no quería que esa fuera mi historia. Me tomó tiempo, mucho esfuerzo y, sí, muchas caídas. Pero cada vez que me levantaba, era un poco más fuerte. ¿Y ahora?». Ricardo lo miró, tratando de entender cómo alguien podía hablar de su experiencia con tanta tranquilidad. «Ahora compito en atletismo paralímpico. Carreras de 100 y 200 metros. Pero más que las medallas, lo que me importa es mostrarle a otros que esto no es el fin. Es un nuevo comienzo». Las palabras de Lucas resonaron en Ricardo. Por primera vez, empezó a considerar la posibilidad de que su vida podría tomar un camino diferente al que había imaginado antes del accidente. En las semanas siguientes, Ricardo continuó asistiendo al centro de rehabilitación. Cada día era una lucha contra su propio cuerpo y su mente, pero poco a poco empezó a notar pequeños avances. Caminaba con más confianza, y sus músculos, debilitados por el accidente, comenzaban a fortalecerse. Ana seguía siendo su guía constante, celebrando cada logro, por pequeño que fuera. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, la frustración lo invadía, especialmente cuando veía a otros pacientes y atletas que parecían avanzar más rápido que él. En una ocasión, después de una sesión particularmente difícil, se quedó sentado en silencio, mirando el suelo. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, acercándose a él. «Es como si todos estuvieran avanzando menos yo», respondió Ricardo, con la voz cargada de desánimo. Ana se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarla. «Ricardo, el progreso no se mide comparándote con los demás. Se mide comparándote con quien eras ayer. Y te aseguro que el Ricardo de hoy está mucho más fuerte que el de hace un mes. Eso es lo que importa». Una tarde, Lucas lo convenció de quedarse un poco más después de su sesión para ver un entrenamiento de atletas paralímpicos. Ricardo observó desde las gradas mientras los corredores practicaban en la pista. Los sonidos de las prótesis golpeando el suelo, el ritmo constante de sus pasos, y la energía en el ambiente lo dejaron impresionado. «¿Qué piensas?», preguntó Lucas, que estaba de pie junto a él. «Es impresionante», admitió Ricardo. «No puedo imaginarme haciendo algo así». Lucas sonrió. «Tal vez no ahora. Pero quién sabe lo que podrías lograr si sigues esforzándote. Todo comienza con un primer paso». Ricardo guardó silencio, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, la idea de convertirse en algo más que un sobreviviente, en alguien que podría inspirar a otros, empezó a parecerle posible. Motivado por lo que vio en la pista, Ricardo decide probar una actividad más exigente, correr con una prótesis diseñada para el atletismo. Sin embargo, el desafío físico y emocional lo lleva a un punto crítico, poniendo a prueba su determinación. El día comenzaba con una brisa cálida y el sonido del tráfico habitual de la Ciudad de México. Ricardo se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo el peso de la rutina y el cansancio en cada uno de sus músculos. La rehabilitación era intensa y exigía todo su esfuerzo, tanto físico como mental. Sin embargo,
lo que más lo preocupaba esa mañana no eran los entrenamientos ni los desafíos con su prótesis, sino la visita de Felipe, su hermano mayor. Felipe había insistido en pasar a buscarlo después de su sesión para llevarlo a comer. Ricardo aceptó a regañadientes, sabiendo que la relación entre ellos seguía siendo tensa desde el accidente. Aunque compartían la misma sangre, las heridas emocionales aún estaban frescas y complicaban cualquier intento de reconciliación. Después de una intensa sesión en el centro de rehabilitación, donde Ricardo practicó ejercicios de equilibrio y pequeños trotes con la guía de Ana y el apoyo constante de Lucas, se encontraba agotado. Mientras tomaba agua en los vestidores, escuchó la voz familiar de Felipe en la recepción. El simple sonido le generó una mezcla de incomodidad y ansiedad. «Listo para irnos», dijo Felipe cuando Ricardo salió, caminando con dificultad pero con determinación. El trayecto en auto fue incómodamente silencioso. Felipe trató de iniciar una conversación varias veces, pero Ricardo respondía con monosílabos. Finalmente, llegaron a un pequeño restaurante al aire libre, uno de sus favoritos antes del accidente. Felipe pensó que el lugar familiar podría ayudar a relajar la tensión. Mientras esperaban la comida, Felipe rompió el silencio. «Te he estado viendo más enfocado últimamente. Ana me dijo que estás haciendo progresos increíbles». Ricardo alzó la mirada, sorprendido de que su hermano hablara con tanto interés. «¿Hablaste con Ana?» «Sí, fui a preguntarle cómo te iba. Quiero saber en qué puedo ayudarte, Ricardo». La respuesta de Felipe fue sincera, pero a Ricardo le costaba aceptar esa intención. Había guardado mucho resentimiento hacia él desde el accidente, y aunque sabía que no era justo culparlo del todo, la culpa compartida había creado una barrera entre ambos. «No necesito tu ayuda, Felipe. Estoy manejando esto solo, como siempre lo he hecho», respondió Ricardo, con un tono cortante. Felipe apretó los labios, luchando por mantener la calma. «Mira, sé que estás enojado conmigo. Y sé que me culpas por lo que pasó con la moto. Pero, honestamente, ¿crees que no me culpo yo también? Cada día pienso que, si no te hubiera prestado esa moto, tal vez esto no habría pasado». El comentario desarmó a Ricardo. Había pasado tanto tiempo enojado que nunca había considerado cuánto podría estar cargando su hermano. Pero incluso con esa revelación, el peso del resentimiento no desapareció de inmediato. «Entonces estamos empatados, Felipe», dijo finalmente. «Tú te culpas, yo te culpo, y aquí estamos, intentando, no sé qué». La conversación quedó en el aire mientras servían la comida. Ninguno de los dos hablaba, ambos atrapados en sus propios pensamientos. Después de unos minutos, Felipe tomó aire y continuó. «Sabes, Ricardo, cada vez que voy a visitarte, quiero decirte algo, pero nunca encuentro las palabras. Así que te lo diré ahora, estoy orgulloso de ti». Ricardo lo miró, incrédulo. «¿De qué estás orgulloso?» «Apenas puedo caminar. Mi vida está completamente arruinada». «No lo está», dijo Felipe con firmeza. «Has pasado por algo que habría destruido a cualquiera, pero sigues de pie. Sigues luchando. Eso es algo que nunca pude hacer. Cuando las cosas se ponen difíciles, yo siempre busco la salida fácil. Pero tú no. Tú sigues adelante». Las palabras de Felipe comenzaron a derribar lentamente las defensas de Ricardo. Aunque aún había heridas abiertas entre ellos, por primera vez sintió que su hermano lo entendía, al menos un poco. Esa tarde, después de dejar a Ricardo en su apartamento, Felipe se quedó unos segundos en el auto antes de marcharse. Por primera vez en meses, Ricardo se sintió más ligero, como si una pequeña parte del peso que había estado cargando se hubiera aliviado. Los días siguientes en el centro de rehabilitación fueron intensos. Ana y Lucas seguían empujando a Ricardo a sus límites, preparándolo para su primer evento competitivo, una carrera de prueba para principiantes en atletismo paralímpico. Aunque aún se sentía inseguro, Ricardo comenzó a notar algo diferente en sí mismo.
La rabia que lo había consumido durante tanto tiempo se estaba transformando en una determinación silenciosa. Durante una de sus sesiones, Lucas se sentó junto a él en un banco después de un ejercicio particularmente agotador. ¿Todo bien, amigo?, preguntó Lucas, dándole una palmada en la espalda. Ricardo asintió, respirando con dificultad. Sí, solo, pensando en todo lo que ha pasado. Eso es normal, dijo Lucas. Pero no dejes que el pasado te detenga. Lo que importa es lo que haces ahora, en este momento. Ricardo lo miró y, por primera vez, dejó escapar una leve sonrisa. Gracias, Lucas. Por todo. Para eso estamos, hermano, respondió Lucas, sonriendo. Ricardo decide enfrentar su primera competencia, pero una discusión con Felipe antes del evento lo deja lleno de dudas. Enfrentará no solo el desafío físico de la carrera, sino también las emociones complejas que lo atan a su hermano y a su pasado. El sol apenas había salido cuando Ricardo llegó al centro de entrenamiento. Había algo diferente en el aire ese día, una mezcla de nerviosismo y emoción. Faltaban solo unas semanas para su primera carrera de prueba, un evento diseñado para nuevos atletas paralímpicos. Aunque no se trataba de una competencia oficial, era un paso importante en su proceso de recuperación y, más aún, en su vida. Ana lo estaba esperando cerca de las barras paralelas. Su sonrisa habitual estaba acompañada por una energía contagiosa que parecía iluminar la sala. Hoy vamos a trabajar en tu velocidad, Ricardo. No se trata solo de dar pasos, sino de encontrar tu ritmo. Vamos a preparar todo para que estés listo para la carrera. Ricardo asintió, pero sus pensamientos estaban dispersos. En su mente se repetía una pregunta que lo había atormentado durante días: ¿sería suficiente? Había avanzado mucho desde que empezó la rehabilitación, pero cada paso, cada trote, cada caída le recordaban que no era el mismo de antes. La sesión comenzó con ejercicios básicos de equilibrio. Ana y Lucas lo guiaban, animándolo en cada intento. Pero conforme avanzaba el entrenamiento, Ricardo empezó a sentir el peso de sus emociones. Su cuerpo se movía con esfuerzo, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas y miedos. En uno de los ejercicios, Ricardo tropezó y cayó al suelo. La prótesis golpeó con un sonido seco, y el impacto resonó más fuerte en su orgullo que en su cuerpo. Ana corrió hacia él, pero antes de que pudiera ayudarlo, Ricardo levantó la mano para detenerla. «No necesito ayuda», gritó, con el rostro lleno de frustración. La sala se quedó en silencio por un momento, y todos los ojos se volvieron hacia él. Ana se agachó lentamente a su lado. «Ricardo, no pasa nada por caer. Pero lo que hagas ahora es lo que realmente importa». Ricardo cerró los ojos, respirando profundamente mientras intentaba calmarse. Con esfuerzo, usó las barras para levantarse. «Estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba. Después del entrenamiento, Ricardo se sentó en un banco cerca de la pista. Estaba agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Lucas se acercó, con su típica sonrisa despreocupada. «¿Todo bien, hermano?», preguntó mientras tomaba asiento junto a él. «No lo sé, Lucas. A veces siento que esto es demasiado. Que no importa cuánto lo intente, nunca será suficiente». Lucas lo observó por un momento antes de responder. «¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que logra sus metas y alguien que no? No es el talento, ni la fuerza. Es la persistencia. Caerás 100 veces, y te levantarás 101. Es así de simple». Ricardo lo miró, tratando de absorber sus palabras. Aunque aún tenía dudas, la determinación de Lucas era contagiosa. Esa tarde, al regresar a casa, Ricardo encontró a Felipe esperándolo en la puerta. Su hermano sostenía una bolsa de plástico con comida para llevar, un gesto simple pero significativo. Ricardo no estaba seguro de qué esperar, sus últimos encuentros habían sido tensos, pero algo en la expresión de Felipe parecía diferente. «Te traje algo de cenar», dijo Felipe mientras entraban al apartamento.
Pensé que podríamos hablar. Ricardo suspiró, cansado tanto física como emocionalmente, pero asintió. Se sentaron a la mesa, y Felipe comenzó a hablar. Sé que estás pasando por mucho, y no quiero presionarte. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Ricardo lo miró, sorprendido por la sinceridad en su voz. Durante meses, había sentido que estaba enfrentando todo solo, pero tal vez eso no era completamente cierto. Gracias, Felipe, dijo finalmente. No es fácil para mí aceptar ayuda, pero creo que la necesito. Felipe sonrió, aliviado. Siempre la tendrás, hermano. Los días siguientes estuvieron llenos de entrenamiento intenso. Ricardo trabajaba en su velocidad, su equilibrio y, sobre todo, en su confianza. Ana y Lucas estaban con él en cada paso, asegurándose de que nunca se sintiera solo en el proceso. Sin embargo, el esfuerzo comenzó a pasar factura en su cuerpo. Una tarde, mientras practicaba una serie de sprints cortos con la prótesis, sintió un dolor agudo en la pierna que lo obligó a detenerse. «Espera», gritó Ana mientras corría hacia él. «¿Qué pasó?» «Es la pierna, duele mucho», dijo Ricardo, apretando los dientes. Ana lo ayudó a sentarse y revisó cuidadosamente la prótesis. «Parece que es por la presión en el muñón. Necesitarás un ajuste». El diagnóstico no era grave, pero para Ricardo, el dolor físico era un recordatorio de sus limitaciones. Esa noche, mientras descansaba en casa, las dudas volvieron a asaltarlo. ¿Y si su cuerpo no podía soportar la carga? ¿Y si no lograba completar la carrera? El día siguiente, Ana decidió ajustar el enfoque del entrenamiento. En lugar de sprints, se concentraron en ejercicios que no pusieran tanta presión en la pierna de Ricardo. Aunque el ritmo era más lento, cada sesión era un recordatorio de que el progreso no siempre era lineal, y que a veces, retroceder un poco era necesario para avanzar más adelante. Durante uno de los descansos, Lucas le dio una palmadita en la espalda. «Hermano, todos enfrentamos estos momentos. Pero te aseguro que cada sacrificio, cada gota de sudor, valdrá la pena cuando cruces esa línea de meta». Ricardo asintió, aunque las dudas aún lo perseguían. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. El día de la carrera se acerca, y Ricardo enfrenta su mayor desafío emocional hasta ahora. Una discusión con Felipe pone en peligro su confianza, obligándolo a enfrentarse a sus miedos más profundos justo antes del evento. El día de la carrera finalmente había llegado. Ricardo despertó antes del amanecer, con el sonido de su alarma rompiendo el silencio de la habitación. El nerviosismo era palpable, su corazón latía rápidamente, y las manos le temblaban ligeramente mientras se ponía la ropa deportiva que había preparado con cuidado la noche anterior. En su mente, las dudas seguían presentes, pero detrás de ellas había una chispa de emoción que no había sentido en meses. El evento se llevaba a cabo en una pista de atletismo local, adaptada para competencias paralímpicas. La mañana era fresca, y el cielo despejado prometía un buen día para correr. Mientras Ricardo llegaba al lugar acompañado de Ana y Lucas, observó a otros competidores calentando en la pista. Cada uno tenía su propia historia, su propio camino hacia ese momento. Verlos lo llenó de respeto, pero también de un miedo silencioso. ¿Sería él capaz de estar a la altura? Antes de que comenzara la carrera, Ana lo llevó a un rincón tranquilo para hablar. «Ricardo, escucha. Este día no se trata de ganar. No se trata de ser el más rápido. Se trata de demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. No importa el resultado. Lo importante es que estás aquí, en esta pista, listo para darlo todo». Ricardo asintió, aunque la ansiedad seguía presente. Miró a Lucas, quien se acercó con una gran sonrisa. «Hermano, no olvides una cosa, no estás solo. Todos los que estamos aquí sabemos lo que se siente. Sabemos lo difícil que es llegar hasta este punto. Así que disfruta cada momento, porque ya ganaste al estar aquí».
Esas palabras resonaron en Ricardo mientras se dirigía a la línea de salida junto con los otros corredores. Cada uno de ellos usaba prótesis especializadas, diseñadas para el atletismo, y algunos tenían experiencia en competencias previas. Ricardo se sentía como un principiante, pero trató de mantener la calma. El disparo de salida resonó en el aire, y los corredores comenzaron a moverse. Ricardo tardó un segundo más que los demás en reaccionar, pero pronto encontró su ritmo. El suelo bajo sus pies, la prótesis trabajando en sincronía con su cuerpo, el sonido de las zancadas de los demás, todo se mezclaba en una sinfonía de esfuerzo y determinación. Al principio, Ricardo se sintió torpe. Sus pasos eran menos fluidos que los de los corredores experimentados, pero con cada metro recorrido, algo dentro de él comenzó a cambiar. La adrenalina tomó el control, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo. Ana y Lucas lo animaban desde las gradas, gritando su nombre. «Vamos, Ricardo, tú puedes». Sus voces eran un recordatorio constante de que no estaba solo. A mitad de la carrera, el cansancio comenzó a manifestarse. Cada paso requería más esfuerzo, y el dolor en su pierna izquierda, la que soportaba la mayor parte del peso, se hacía más intenso. Ricardo podía sentir que su cuerpo estaba al límite, pero también sabía que no podía rendirse. Recordó las palabras de Ana y Lucas, recordando que llegar a la meta era lo único que importaba. Mientras se acercaba a la última curva, un corredor que iba delante de él tropezó y cayó. Ricardo lo vio desde atrás y, sin pensarlo dos veces, disminuyó el ritmo para ayudarlo. Se detuvo por un segundo, extendiendo la mano para levantarlo. «Gracias, hermano», dijo el corredor, con una sonrisa agradecida, antes de seguir adelante. Este pequeño acto le costó a Ricardo unos segundos preciosos, pero no le importó. Para él, la carrera no era solo una competencia, era una muestra de la fuerza y el espíritu que había encontrado en esta nueva etapa de su vida. Cuando Ricardo cruzó la línea de meta, su pecho se llenó de emociones. No era el primero en llegar, pero tampoco el último. Más importante aún, había terminado. Había superado el desafío más grande que había enfrentado desde el accidente. Ana y Lucas lo abrazaron mientras llegaba a las gradas. «Lo lograste, Ricardo, estoy tan orgullosa de ti», dijo Ana, con lágrimas en los ojos. «Eres una bestia, hermano», añadió Lucas, riendo y dándole una palmada en la espalda. Ricardo no podía contener la sonrisa en su rostro. Por primera vez en meses, sintió que había recuperado algo que había perdido después del accidente, el orgullo en sí mismo. Esa noche, después de la ceremonia de clausura, Ricardo se sentó en casa junto a Felipe. Ambos miraban las fotos de la carrera en el teléfono de Ricardo. Había imágenes de él corriendo, cruzando la meta y abrazando a sus amigos. «Hoy hiciste algo increíble, Ricardo», dijo Felipe, rompiendo el silencio. «No solo para ti, sino para todos los que te vimos. Eres un ejemplo de lo que significa no rendirse». Ricardo lo miró, con una sonrisa tranquila. «Gracias, Felipe. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho que quiero lograr». Felipe asintió, con una expresión de orgullo que nunca antes había mostrado. «Y estaré contigo en cada paso». Después de la carrera, Ricardo recibe una invitación inesperada para entrenar con un equipo profesional de atletas paralímpicos, abriendo una nueva puerta en su camino hacia el éxito. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos mientras Ricardo caminaba lentamente por la pista de atletismo. La misma pista donde, semanas atrás, había cruzado su primera línea de meta. Aquel momento aún resonaba en su memoria, no solo por lo que significó para su recuperación física, sino también por lo que representaba en su vida. Había demostrado que podía superar los límites que una vez creyó inquebrantables. Después de la carrera, la vida de Ricardo había dado un giro inesperado. Recibió una invitación para formar parte de un equipo de entrenamiento profesional para atletas paralímpicos, una oportunidad que nunca imaginó posible.
Aunque la oferta era emocionante, también traía consigo una gran carga de dudas. ¿Estaría listo para competir a ese nivel? ¿Podría soportar la presión de enfrentarse a los mejores? Esa tarde, Ricardo estaba reunido con Ana y Lucas en el centro de rehabilitación, discutiendo la decisión. Es una gran oportunidad, Ricardo, dijo Ana, sentada frente a él. Pero no tienes que decidirlo ahora. Tómate el tiempo que necesites para pensar en lo que realmente quieres. Lucas, como siempre, aportó su perspectiva con una sonrisa confiada. Hermano, te voy a ser sincero, no es fácil. El nivel de competencia es intenso, y habrá días en los que querrás rendirte. Pero si algo he aprendido al conocerte, es que tienes lo que se necesita para lograrlo. Ricardo asintió lentamente, procesando las palabras de sus amigos. Sabía que no era solo una cuestión de habilidad física, también era un compromiso emocional y mental. Sin embargo, una parte de él estaba ansiosa por aceptar el desafío. Esa noche, mientras cenaba con Felipe en el apartamento, decidió compartir la noticia. Me ofrecieron unirme a un equipo profesional de atletas paralímpicos, dijo, rompiendo el silencio. Felipe dejó su tenedor, sorprendido. De verdad, eso es increíble, Ricardo, ¿qué piensas hacer? No lo sé aún, admitió Ricardo. Es una gran oportunidad, pero también es un gran compromiso. No estoy seguro de estar listo para algo así. Felipe lo miró con seriedad. Hermano, mírate. Hace unos meses no querías levantarte de la cama, y ahora estás hablando de un equipo profesional. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Las palabras de Felipe lo conmovieron más de lo que quiso admitir. Durante mucho tiempo, había cargado con la culpa y el resentimiento hacia su hermano, pero ahora empezaba a ver cuánto lo apoyaba realmente. En los días siguientes, Ricardo reflexionó sobre su decisión mientras continuaba con sus entrenamientos. Durante una sesión particularmente intensa, Ana le pidió que hablara con un grupo de nuevos pacientes en el centro de rehabilitación. La idea lo tomó por sorpresa. ¿Yo, hablar con ellos? No estoy seguro de tener algo útil que decirles, dijo, inseguro. Claro que sí, Ricardo, respondió Ana con una sonrisa. Tu historia es un ejemplo para muchos. Puede que no lo veas, pero has logrado algo increíble. Compartir tu experiencia podría inspirarlos a seguir adelante. Ricardo aceptó, aunque con cierta reticencia. Esa tarde, se paró frente a un grupo de personas que, como él, estaban al principio de su camino de recuperación. Al principio, las palabras le costaron salir, pero poco a poco, comenzó a hablar desde el corazón. Hace unos meses, no creía que podría hacer nada de lo que hago ahora, comenzó. Pensé que mi vida había terminado después de mi accidente. Pero aprendí algo importante. No importa cuántas veces te caigas, lo que realmente importa es que encuentres la fuerza para levantarte. El silencio en la sala era absoluto mientras los oyentes absorbían cada palabra. Al final, varios de ellos se acercaron para agradecerle, y Ricardo sintió algo nuevo, orgullo por poder ayudar a otros. Finalmente, después de días de reflexión, Ricardo tomó su decisión. En una reunión con Ana y Lucas, les anunció su respuesta. Voy a aceptar la oferta. Quiero ver hasta dónde puedo llegar, dijo, con determinación en su voz. Ana sonrió ampliamente, mientras Lucas le dio una palmada en la espalda. Sabía que lo harías, hermano. Esto es solo el principio. El tiempo pasó, y Ricardo comenzó a entrenar con el equipo profesional. Los días eran largos y extenuantes, pero cada sacrificio valía la pena. En cada paso, sentía que estaba construyendo algo más grande que él mismo. No se trataba solo de competir, se trataba de demostrar que las limitaciones no definen a una persona. Durante su primera competencia oficial como parte del equipo, Ricardo cruzó otra línea de meta. Esta vez, no solo lo esperaban Ana y Lucas, sino también Felipe, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgulloso de ti, hermano, dijo Felipe, con la voz quebrada. Has llegado tan lejos.
Ricardo sonrió, sintiendo que todas las piezas de su vida finalmente estaban encajando. Meses después, Ricardo fue invitado a dar una charla en un evento para jóvenes con discapacidades. Mientras miraba al público, recordó su propio camino, las caídas, las dudas, el dolor. Pero también recordó las personas que lo apoyaron y lo animaron a seguir adelante. Si algo quiero que recuerden de mi historia, es esto: no importa lo difícil que parezca el camino, siempre hay una forma de seguir adelante. No estamos definidos por nuestras caídas, sino por la forma en que nos levantamos. El aplauso del público fue ensordecedor, y Ricardo sintió que había encontrado su propósito. Más allá de las medallas, más allá de las competencias, su verdadero logro era inspirar a otros a encontrar su propia fuerza.